Acá en Puente V nos gusta hablar de contingencia y principalmente queremos hablar con respecto a lo que opinó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, con esa insistencia que tiene de volver a clase. Me acompaña Michael, Kili y Gonza para hablar justamente de esto. Quiero plantearle el siguiente tema. ¿Hay que volver a clases ya? Y también, ¿por qué quiere tanto volver a clase? Y le doy la palabra a Gonza. Yo creo que eso está en la línea política de esa normalidad. Yo creo que esa es la señal que quiere dar el gobierno, con esa señal de normalidad pero en la buena onda. Pero creo que no se puede volver a clases si no hay una política clara de cómo se va a ocupar ese espacio. Porque una cosa es entregar el conocimiento, y otra cosa es ocupar el espacio físico. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Tienes un plan para ocupar, no sé, en algunos países, por ejemplo, se utilizó en las áreas verdes, ¿cachai? O, por ejemplo, históricamente cuando estuvo la peste española, o la pandemia española, la fiebre española, no me acuerdo muy bien el concepto. Sí, está bien. Ahí hay unos registros históricos que, para volver a clases, hicieron como una especie de media luna. Se buscaron formas, pero un gobierno que quiere volver a clases, mínimo que tenga un protocolo ya de retorno a clases, segura. Pero Gonzalo, principalmente se lo voy a preguntar a Kili en este sentido. El ministro dice, si es que se puede ir a votar en los colegios, entonces se puede volver a clases. ¿Es así, Kili, o no? Es una estupidez. Es una estupidez más de un payaso que está en el gobierno, otro más. Pero son dos cosas distintas. ¿Por qué? La comparación que hizo el ministro es una estupidez, ya lo dije, lo repito, es una estupidez. Pero hay que volver a clases. Nos quedó claro. Sí, es una estupidez. Pero hay que volver a clases. Esta cuestión tiene que seguir en algún momento. Y las palabras exactas del ministro fueron: fuera de esta declaración imbécil, anteriormente había dicho, si están las condiciones para volver a clases, se puede utilizar ese espacio como un elemento de cuidado y protección. Podemos debatir eso, ¿cachai? Pero yo soy de la idea de que en algún momento tiene que volver esta cuestión. ¿Te fijas? No sé si sea el momento actualmente, pero yo estoy en parte con las palabras de que la normalidad tiene que llegar y que en algunos casos hay que empujarlo un poquito. Pero en ese mismo sentido que tú estás diciendo, Kili, y en este caso le voy a preguntar a Michael, el ministro dice, ok, si se puede ir a votar, se puede entonces ir a clase, porque entendiendo que alguna vez tenemos que volver a clase. ¿Se podría volver a clase en estas condiciones actuales, Michael? No. ¿Por qué? Ya. Gracias. Ahí está, JP. No, a ver, es que se habla mucho de la distancia social. Yo creo que la distancia social siempre ha existido acá en Chile porque existen bien marcados los territorios donde viven los que tienen más plata y donde los que tienen menos plata. Entonces la distancia social siempre ha estado. Lo que se refiere a una distancia física, cuantificable, ¿ya? Porque la vuelta a la normalidad de la cual habla Cristian Kili tiene relación con un aspecto cualitativo, ya de calidad, de qué es lo que se le está entregando a distancia versus lo que se le puede entregar de manera presencial, sin duda. Ya es un tema que quisiera abordar un poquito más adelante dentro de este mismo programa que tiene relación con la labor docente. Porque yo soy docente al igual que tú, JP, también, entonces sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Pero acá hay un tema de sentido común y un tema cuantitativo, de distancia en cuanto a metraje, llámelo pulgadas, metros, centímetros, kilómetros, como quiera llamarlo, ¿ya? Efectivamente, sí, los colegios pueden funcionar como centro de votación, donde de una u otra forma, ¿ya? Se puede mantener una distancia regulada a punta de fusil, porque de los centros de votación se hacen cargo el ejército chileno, en algún momento tienen que hacer uso de su fusil, y como están acostumbrados a hacerlo contra de sus propios compatriotas, qué mejor que hacerlo en un lugar de votación, apuntarles para que mantengan la distancia, ¿ya? Y se puede regular eso, pero no puede regular Te eso. falta el tema de los adultos. No puedes regular eso en un recreo, en un furgón escolar, ya en un transporte escolar, no lo puedes regular en una sala de clase, no puedes regular que los niños se pongan Yo tengo un hijo que yo sé que andar leseando con la mascarilla en los ojos, en cualquier parte, menos en la boca, porque tiene 5 años y es terriblemente hiperactivo, entonces
ya puedo enseñarle y todo, pero en algún momento se van a chorear. Y eso es algo que no vamos a poder controlar nosotros ni los profesores. Ahora, pero quiero decir una cosa, No, pero yo también quiero decir una cosa, porque justamente Pero. Michael tiene que ver con que Matías del Río dijo el comunicador de TVN dijo... Matías del Río, güey. Como volvió, no, porque dijo lo siguiente, ¿cómo se le da la opinión, el espacio para que vuelva el fútbol? Imagino que entonces debería volver el espacio para que vuelva el colegio, o sea, que vuelvan las clases presenciales. Tiene la misma cara el mazo que el ministro. Pero yo lo único que quiero decir es lo siguiente, es muy distinto un partido de fútbol de 90 minutos en espacio abierto, en una cancha de 100 por 60, así que llevarlo un poquito más, en el cual el poco contacto y en espacio abierto a tener principalmente la infraestructura de la gran mayoría de los colegios en Chile, en la cual estamos 40 alumnos 40, o 35 estudiantes en pocos metros cuadrados, en 4, pongámosle que hagan solamente el horario de mañana, simplemente, en 4 horas estando en clases, en una parte cerrada, se van a contagiar. Por eso es muy distinto. Tú no puedes opinar que el fútbol, que vuelva el deporte X en espacio abierto, no puede ser lo mismo que en un espacio cerrado, y más aún con niños, que es muy distinto que en el caso de una votación, porque son adultos, y los adultos podemos, por último, discernir y podemos tomar alguna opción. Pero José, mantengamos también la proporción entre el fútbol y la educación. Digamos. Estoy diciendo una opinión que está bien. No, sí, lo tengo claro. O sea, comparar el fútbol con la educación, digamos, lo que más le falta al fútbol es la educación. Pero bueno. No, porque iba en ese sentido. Él dice lo siguiente, dice, si vuelve el fútbol, ¿por qué no pueden volver las clases presenciales? Pero no puedes comparar las necesidades de una sociedad entre el que no tienen que ver con las necesidades, po. No, pero obvio, po. O sea, ¿necesita fútbol la sociedad chilena? No tiene que ver con esa necesidad, tiene que ver con el hecho de que por qué habilita el No, pero el ejemplo está mal, o sea, de Matías del Río está mal el ejemplo porque un loco también, un pelmazo también. Eso es, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Primero comparar. Está bien ya el contexto de distanciamiento físico, entiendo, pero no puedes comparar un deporte comercial que no es una necesidad básica del ser humano como la educación. Lo primero que hay que pensar es, el gobierno quiere volver a las clases. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por qué el gobierno quiere volver a las clases? ¿Qué implica volver a clases? Eso le pregunto a ustedes, educadores. ¿Qué implica? ¿Por qué el interés del gobierno quiere que los profes vuelvan a estar en el aula, que los alumnos estén en el aula? ¿Cuál es la razón? Porque hoy día se está dando una educación virtual. Los profesores, no sé si todos, porque hay una desigualdad también. Hay una desigualdad social entre profesores. Pero el trabajo en el doble del profesor. Porque no son el mismo. Tiene que tener el tema de tender incluso apoderados, incluso que los apoderados... pero déjate terminar la idea. No es lo mismo un profesor que hace clase en Maralcahuello que un profesor que hace clase en Santiago. O sea, también hay una visión ultracentralista de la política del retorno a clase. Entonces, esa es mi visión. Pero ¿cuál es la visión, el interés de que volvamos a clases presenciales? ¿Cuál es la necesidad? Yo quiero decir algo antes. Algunas cositas para como englobar un poco lo que estamos hablando, porque estamos disparando a muchas partes. Esos argumentos sensibles de que el niño y toda esa cuestión, yo no me los creo mucho, quiero ser bien franco, y voy a ser bien frío en mi análisis. Tampoco los argumentos de autoridad, ¿cachai? De que alguien maneja o no maneja esta información. Separemos la agua. La educación chilena es como el forro. Los cabros están 50 cabros de repente en salas súper chicas, no tienen calefacción, muertos de frío. Ese es un tema que podemos conversar, es un tema que podemos debatir. Otro tema es la vuelta en algún momento a las clases, ¿sí? Para mí eso es indiscutible, que ahora el gobierno esté aprovechando esa situación para dar una falsa imagen de que efectivamente estamos llegando a una normalidad, es un tema. Pero otro tema es que se debe en algún momento completar las clases y los horarios normales de los niños. Claramente, pero ¿por qué la insistencia? Lo que está pasando ahora, déjame terminar la idea, porfa, JP.
lo que está pasando ahora está afectando a todo el país, pero también está afectando a esos niños que están en la casa recibiendo una educación no como corresponde a través de una pantalla, lo que le afecta a su ojo, su manera de relacionarse. Entonces eso también tiene que terminar y eso también tenemos que hablarlo dentro del debate. Ojo con eso es mi postura. Es que eso también hay un tema, disculpa Kili, aquí quiero decirlo ahora porque después se me va la onda. Yo creo que uno de los factores también, aparte de muchos factores, digo también, otros factores, tiene que ver es precisamente por el tema económico. O sea, cómo se retorna a esos trabajadores y trabajadoras a su lugar de trabajo si sus hijos o hijas están en sus casas. Ya, entonces, ese debe ser el ese es un tema punto. puntual. Entonces, por eso quieren volver. El punto es que finalmente no es un tema de que vuelvan a cumplir su jornada educacional. No le interesa el aprendizaje. No, sino que démosle espacio a esos potenciales trabajadores a que salgan. Guardería. Entonces, yo creo que hay no es ni siquiera subliminal, es derechamente eso. Y principalmente la clase económica, la clase baja en este sentido, sí, clase social más baja porque tiene que ir a trabajar, porque es la mano de obra más barata, es la más grande. Michael quiere decir algo. En la cual necesita entonces tener una guardería para los niños. Eso es lo que estáis diciendo tú, y sabéis que me entró toda la razón, porque eso es lo que quieren lograr, porque en los colegios la infraestructura actual no se puede. Y alguien me decía, pero ¿por qué el colegio de profesores no se pronuncia a favor de hacer esto? Porque también tiene que ver con los contratos de los profesores. Los profesores están contratados por una cantidad de horas, y los profesores tienen que hacer clases en distintos cursos. Entonces, si tú divides el curso en dos, tendrías que cambiar el formato de contrato. ¿Y qué pasa con muchos profes que están contratados no jornada completa, sino que jornada de 20 horas? Porque el sistema educacional es así. Ahí también sale a la palestra con este problema, es que con el trato laboral de los profesores de asignaturas que no son tan reconocidas, porque en este país lenguaje y matemática, música, filosofía y otros más, que trabajan en 4 colegios para poder subsistir. Entonces, ese es el problema. Michael. Les tengo un dato que va a generar mucho ruido después, lo voy a comentar después de tocar unos pequeños puntos que tengo que aclarar. Primero, este tema de que en los comentarios del ministro diciendo que los profesores estaban cómodos, que por eso no querían volver. Yo creo que ese personaje no tiene idea de todo lo que han tenido que llevar a cabo los profesores para poder lidiar con sus propias familias, porque tienen que tener las profesoras a sus maridos y a sus hijos en la casa y aún así reinventarse, porque, ojo, un profesor por lo general no tiene, salvo endeudándose, para comprar un buen computador, ¿cierto?, que le permita llevar a cabo unas buenas clases online. ¿Ya? Para que estamos con cosas, o sea, no le alcanza para poder obtener un buen equipo. Eso es una parte. ¿Sí? ¿Ya? Sin duda no entiende la realidad. O sea, acá mismo hace unos meses tuvimos a la tía Marcelita, que es una educadora de párvulos, que tiene un canal de YouTube, ¿cierto? Vemos la creatividad, yo la sigo en Instagram y veo día a día cómo ella sube video y cómo trata de aportar desde su conocimiento. ¿Ya? Acá viene lo que yo les quería comentar, que esto sin duda va a generar revuelo. A raíz de todo lo que he conversado, o sea, de cómo todos los profesores, me incluyo, pero yo a otra escala porque hago clases en la universidad, hago clases en la academia, ¿cierto? Donde los chicos de una u otra forma se tienen que adaptar, y uno también, porque se están preparando para eso, pero acá los profes que trabajan en colegio tienen que reinventarse totalmente, porque de hecho en su formación muchos de ellos no tuvieron nada que ver con la informática, ¿ya? Después de todo el esfuerzo que se ha hecho durante este semestre, hoy la Cámara votó a favor, la Cámara Baja, y ya votó a favor de que el año se cerrara así nomás, que todos fueran promovidos y que se cerraran con las notas del año pasado, pasándose por el último, pero a la raja, todo el esfuerzo de los docentes que han realizado todo este año para poder llevar a cabo los objetivos de aprendizaje impuestos por ellos. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Cerrar el año ahora? Significa despidos. Tú sabes que los profesores estamos contratados, existe el estatuto docente, pero los profesores, tú cerras el año y los puedes despedir ahora incluso. Ahora, pasó una cámara. Me parece bien el hecho, a mí lo que me sorprende del Ministerio de Educación es por qué no toma decisiones. Sigamos trabajando formativamente y que los alumnos pasen, me parece bien.
Porque tú no puedes, ¿por qué quiero decir esto? Porque tú no puedes evaluar a los estudiantes, porque un poco lo dijo Gonzalo, la cancha no es pareja, que es distinto en una sala de clase. Entonces, tú no puedes hacer una evaluación como tal. Sumativa significa con la nota que nos ponían nosotros, pero sí tiene que ser formativa y ir avanzando en contenido. Entonces, eso está claro, y un poco lo que dice Michael, que la sala... Dale. Yo no entiendo la lógica, por qué en vez de gastar tanto en kit y en cuestiones, ¿por qué no se han preocupado de ver que todos tengan la conectividad mínima para poder asistir a las clases? Nada más. O sea, si en todo este tiempo hubiesen invertido en ver quiénes realmente tienen la conectividad y por favor ya buscarle la forma tablet, computadores, teléfono, no sé, por favor, busquemos eso para poder avanzar. Te lo digo por qué, Michael, ¿no? O sea, te digo por qué el tema de la conectividad no es tan así, tan simple. ¿Cómo si estamos en 5G? No es tan simple. ¿Sabes por qué o no? Porque en los años 80, en el proceso de constitución, de reforma constitucional, se desagregó el tema de las telecomunicaciones, se hizo otro tipo de normativa de telecomunicaciones donde se privatizó ese proceso. Entonces, son algunas empresas oligopólicas que hoy en día tienen los canales de telecomunicación. Y esas son las que revenden la señal. Y esas son las concesionarias, finalmente. Entonces te digo, no es tan simple de llegar que el Estado diga, ya, no, conéctame acá. No, porque eso ya está concesionado. Y son las privadas las que manejan las conexiones. Lo único que te digo, yo trabajé en la Agencia de Calidad de Educación por el tema SEMS, del CIMSE. Y tuve que contactar cada uno de los directores de Chile. Y me tocó hablar con directores de sectores aislados, donde eran polidocentes, no sé cuál es el concepto, no me acuerdo ya, que era director, profesor, auxiliar, ¿cachai? Un Arturo Vidal. Y... claro, ese otra cosa, me dio ese nombre. Pero es otra realidad. O sea, ¿cómo normalizamos o cómo allanamos la cancha para todos? O sea, cuando el gobierno dice queremos volver a clase, compadre, mínimo que prepare un plan. Mire, cabro, esta va a ser la política. Vamos a volver, pero vamos a volver con este plan, vamos a invertir acá, en telefonía, en telecomunicaciones, vamos, no sé, estatizar, no sé, lo que pero sea. Si no existe, pues ha sido improvisación total. Pero ojo que ya hay un plan. El plan de las 5 etapas de la vuelta, entre comillas, a la normalidad, incluye en el paso 4 el hecho de que se aperturen optativamente las clases. Ya está dentro de un plan. Ahora, es solo papel, porque el cómo se va a hacer es lo que está en duda. Ahora, está en el papel de que llegando a la etapa 4, efectivamente muchos colegios podrían abrir. O sea, ni siquiera deberíamos estar conversando de si deberíamos volver o no. Lo que deberíamos estar diciendo es que cuando volvamos, ¿qué va a pasar? Sí, yo quiero decir una cosa. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que pasa con el gobierno tiene que ver tiene que ver con lo siguiente. Y Michael me va a entender. Cuando tú tienes los objetivos de aprendizaje y tú los quieres desarrollar, es una planificación. No es que algo, se me ocurrió ahora hacerlo. No. Entonces, el gobierno, con el Ministerio de Educación, debe tomar una decisión. O se cierra el año escolar o vamos a seguir con el plazo formativo, pero ¿hasta cuándo? ¿Me entiendes? Y seguimos. Ya, pero hay otro factor, José, y aquí disculpa que te interrumpa, hay otro factor, que aquí el gobierno central, que está encargado de coordinar toda esta política, ni siquiera ha presentado un programa de conversación con los docentes. Y con los poderes se está conversando con los docentes. Están dispuestos a volver a clase. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones mínimas que ustedes están pidiendo para volver a clase? O sea, tampoco hay una iniciativa de incorporar todas las voces. Hay una asociación de apoderados también. ¿Lo escuchamos? Tampoco. Pero ojo, esto que estamos conversando ahora, en específico de la educación, lo podríamos hablar de la salud. A nadie le preguntó a las enfermeras y a los doctores cómo abordar el tema relacionado con el pic del coronavirus. Lo podríamos conversar con
los dueños, en este caso, o microempresarios de los restaurantes o bares, cuando se cerraron y llevan 6-7 meses. O sea, la educación, el problema que estamos viendo en la educación ahora, es una arista más de un problema generalizado de esa organización, ¿cachai? Entonces, ojo, insisto y discúlpenme, pero yo no estoy de acuerdo con ustedes. No puedo estar de acuerdo con que, si bien es cierto, las condiciones actuales son muy en contra, mejor dicho, de volver de manera normal, sí hay que avanzar, porque la educación no es solamente un tema de docente-alumno, también hay un tema relacionado, y económicamente hablando, con personas que viven de eso, el tipo del local, del negocito que está dentro del colegio, los tíos que transportan a los niños, ¿te fijáis? Hay todo un aparataje de personas que viven de esto, que además esas personas no están siendo protegidas como se debe de acuerdo a su ingreso, con estos famosos bonos, con algunas cuestiones medias raras que algunos entran, otros no. Entonces, si bien es cierto, no es lo mejor estar proyectando una vuelta a clase, sí es necesario. Y eso quiero dejarlo de la mejor forma posible expresada aquí, independiente que tal vez ustedes no estén de acuerdo. Y está bien, si para eso estamos acá, para conversar. Pero se necesita de una u otra forma ciertas señales que indiquen que en algún momento vamos a poder retomar esa normalidad, ¿cachai? Sí. Y no solamente con el tema del colegio, sino con todo. Sí. Michael. Está en silencio. Estaba atento cuando Gonzalo me interpela. Estaba viendo, yo sabía que en algún lado había visto el tema de las telecomunicaciones. Claro, entonces estaba viendo en este libro, ¿cierto? El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno, en específico página 165, donde dice ahí el control de Entel. Ahí me queda claro que, bueno, el 10% fue entregado al ejército chileno y al grupo Hurtado Vicuña, entonces no tenemos mucho que hacer, no podemos pedir comunicación para todos, así que, porque no tenemos, no son nuestras, son del ejército. ¿Y para qué estamos? Oye, un dato de la Mockenberg, ella fue profesora mía en la universidad, y sus clases eran, pero te juro, para reírse, para llorar. Porque ese libro y otros que tiene, puta, te juro que desengrasaba completamente cómo están construidas las estructuras en este momento. La educativa, las comunicacionales, la empresarial, es tremenda, es tremenda. Bueno, a raíz de eso, no es mucho lo que podemos pedir. Creo que sí, hay que volver, los profesores se merecen, pero hoy por hoy no se puede acelerar, no se puede forzar este proceso, que la única forma que vuelva a la presencialidad va a ser con la presencia de una vacuna, y esperemos que los Rusovsky se Rajenowski con la vacuna. Así es. Muchas gracias, Michael. Gonza, ¿tu opinión en un minuto? Sí, yo creo que vamos a ser todos hijos de Putin en algún momento. Si todo sale bien, volvamos a la revolución rusa. No, broma. Yo creo que aquí con esto termino. Creo que si van a plantear un retorno a clase mínimo, porque son niños los que están en juego, no son adultos. Los adultos ya jugaron. Que mínimo se haga un plan incorporando a la asociación de apoderados, al colegio de profesores y a todos los actores que sean partícipes de este sistema, como decía Kili, todo este engranaje, incluso hasta los emprendedores de los furgones, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salud de los niños. ¿Iri? Yo mantengo mi postura que hay que avanzar hacia una normalidad. Obviamente todos nos damos cuenta, no somos estúpidos, nos damos cuenta que está siendo utilizado por el gobierno de turno como una herramienta, te fijáis, para tranquilizar en este caso la situación actual. Está claro esa cuestión. Está claro los problemas de fondo que tiene la educación desde hace 20, 30 años, desde que se vendió completamente a un sistema de lucro relacionado con empresas. Está claro que hay que mejorar un montón de cosas, pero fuera de eso, independiente de eso, es necesario que la máquina comience a andar. ¿Por qué? Porque si no lo hace, y no solamente en tema de educación, sino que en general se vienen cosas peores, se vienen personas con hambre, se vienen temas difíciles de medir. José. Muchas gracias. Bueno, la educación, partamos de la base que la educación no es un juego y los niños tampoco es un juego, ¿ya? Y los que están metidos en educación saben la importancia de una planificación. Esto de aprendizaje, de que estén los niños en el colegio, no es por puro grudo, que así de estar por estar, ¿ya? Es muy importante. Por lo cual, el gobierno debe tomar una postura ya.
y que los niños no se pueden arriesgar, no por los niños, sino que por las familias que viven con los niños. Hasta que no exista vacuna, mi opinión, los niños no deberían volver. Y la educación debe tomar una postura en la cual hay conectividad, hay que invertir entonces plata en mejorar la conectividad, invertir la plata en mejorar las plataformas, porque se puede trabajar también online. Y eso es todo lo que quiero decir. ¿Ok? No se juega con la educación, no se juega con nuestros niños. Y basta, porque si dicen que los niños primero, ok, pues pongamos los niños primero. Si no, Como dicen los Simpsons, ¿alguien quiere pensar en los niños? así es. Quédense en la casa las aquellas comunes todavía, cuídense, no seamos locos, gastemos la plata como queramos, pero no seamos locos, cuidémonos. Que les vaya muy bien, muchachos, un gusto siempre acá en Puente B hablando de contingencia. Chau. Pum.